Buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Creo que debemos felicitarnos porque tenemos un nuevo título de Wagner en la programación del Palau de les Arts, una ópera que hasta ahora no se había hecho aquí, que es El holandés errante, del Vliegende Holländer. Y agradezco especialmente la presencia del maestro Gaffigan y del señor Heinrich, que es el que se encarga de la dirección de escena de estas representaciones de Valencia, del montaje de Billy Decker. No sé si es necesario, creo que no, pero diré alguna cosa. No sé si es necesario presentar al maestro Gaffigan, porque el maestro Gaffigan ya es ampliamente conocido del público valenciano. Es director musical del Palau de les Arts desde la temporada 21-22. Al final de esta temporada dejará la titularidad, pero por fortuna hemos sabido, o ya se ha dicho públicamente, que seguirá viniendo por aquí, aunque no con la frecuencia en que está ahora, por desgracia. Ha hecho un gran trabajo aquí, como todos ustedes saben, con grandes conciertos sinfónicos y con algunos montajes de ópera muy importantes. Hay que recordar el Wozzeck, la Bohème, el Tristán, la Dama de Picas, la Flauta Mágica, la Manon de esta temporada, por ejemplo. Y este es el último título que tiene previsto dentro de su época de titularidad. El maestro Gaffigan tiene una agenda muy llena y tiene en los próximos tiempos... el repertorio wagneriano, ya que empezó haciendo el Tristán que pudimos ver aquí. Stefan Heinrich es director de escena y diseñador de decorados. Ha desarrollado producciones en los principales teatros de Europa, como Dresde, Madrid, Barcelona, París, Ámsterdam, Salzburgo, Viena, Zúrich, Venecia y Roma. Trabaja con Billy Decker desde 1992 y también ha colaborado con Jürgen Flimm, con Johannes Schaff o Harry Kupfer. Ha ejercido como director de escena en Bruselas, Amberes, Múnich, Nápoles y Tokio. En 2017 dirigió la reposición del Werther en Barcelona y en 2022 el Peleas de Melisande en Sevilla, ambas producciones de Billy Decker. Por lo que respecta, diré antes de que entremos en diálogo, quisiera decir algunas breves consideraciones sobre el holandés, que es una ópera muy importante de Wagner, aunque durante décadas se haya tenido en una relativa consideración menor. En realidad, en el Palau de les Arts es la primera vez que se hace, aunque esta casa colaboró con el Palau de la Música en un holandés que se hizo en versión de concierto en 2017 y que con la Orquesta de Valencia, en la que participó el Cor de la Generalitat. Fue una versión semi-escenificada. El holandés es, en realidad, la cuarta ópera de Wagner después de las tres de Juventud, que son Die Feen, Las Hadas, Das Liebesverbot, La Prohibición de Amar y Rienzi. Pero marca una diferencia muy grande con estas anteriores. Como dice Brian McGee, la música de Wagner tiene como característica especial que dice más de lo que dice el texto de sus óperas. Y yo creo que eso en el holandés es una cosa muy, muy evidente. Y la música es de una enorme plasticidad. Yo recuerdo siempre se me ha quedado grabada, porque la leí hace muchos años, la frase de Felix Mottl que decía que al abrir la partitura salta el viento del mar a la cara, por donde se abra la partitura. Realmente, nada más empezar, el trémolo de las cuerdas y el tema del holandés en las trompas ya dan una impresión marina inconfundible. Hay mucha plasticidad, por ejemplo, en el coro de las holanderas, de las hilanderas, perdón, quiero decir. Y en general la música es de una intensidad
que es enormemente innovadora para la época. También hay otra característica innovadora, que es la profundidad psicológica de los personajes, que es un fenómeno también nuevo en la ópera. La presencia, si no de leitmotiv como tales, es decir, de motivos conductores, sí que hay temas que están asociados a personas, objetos o conceptos. De hecho, el tema del holandés está muy claro, o el que se identifica con Senta, que es el de la redención. Y si hablamos de redención, precisamente la redención es casi la base de todos los argumentos de las óperas de Wagner, y esa es la primera en la que es así, porque realmente la anterior, Rienzi, es una obra de una gran influencia francesa, más en la estela de la Grande Opéra francesa que se hacía en esa época, de la de Meyerbeer, por ejemplo. Y bueno, las fuentes ya se ha repetido muchas veces, que son un relato de Heinrich Heine, que habla del holandés que está condenado eternamente a vagar por el mundo hasta que encuentre el amor de una mujer, y que va vagando por los mares y vuelve cada 7 años a puerto. Pero también Wagner utiliza, lo dice en su autobiografía, los recuerdos de un viaje en barco que hizo cuando se fue de Riga y fue hasta Londres y quería llegar a París, que es donde acabó llegando finalmente, pero hubo una tormenta muy fuerte y tuvieron que refugiarse en un puerto en Noruega. Entonces, los gritos de los marineros y el ambiente es lo que él intenta plasmar después en el holandés. Wagner compuso el holandés en París, después de Rienzi, y realmente tuvo la intención, o intentó, estrenar las dos óperas en París, que era la gran meca de la ópera, pero no lo consiguió. Finalmente él pudo, al final, estrenar las dos en Dresde con más éxito en Rienzi que en el holandés. El holandés tardó en imponerse en el repertorio, y en Dresde solo hubo 4 representaciones. Compuso la ópera en finales del año 40, principios del 41, del siglo XIX, y la estrenó el 2 de enero de 1843, cuando aún no había cumplido 30 años. La verdad es que en París lo único que consiguió hacer fue vender el libreto en la versión francesa con el nombre de Le Vaisseau Fantôme. Se hizo una versión que hoy está por completo olvidada, una versión musical. Y eso yo creo que es lo que ha influido en que en Francia la obra se suele anunciar con ese título, el barco fantasma, Le Vaisseau Fantôme. En España había la tradición de utilizar ese nombre, el buque fantasma en concreto, se decía aquí. Y hay que tener en cuenta que en Barcelona se estrenó en 1885 y en Madrid en 1896, pero en ambos casos en italiano. Hoy en día ya no hay costumbre de traducir las óperas, sino que se tiende a respetar estrictamente el libreto en su lengua original, y actualmente se anuncia el holandés con su título alemán, del Fliegende Holländer. Bien, dicho todo esto, espero no haberles aburrido demasiado, quería preguntarle al maestro Gaffigan por qué ha escogido precisamente este título después de Tristán. After Tristan, why is this? Yes. For me, it's a chance to look back at Wagner's genius at the beginning, and we get to see this composer at the very beginning of his development as the genius we know today. Para mí, esa ha sido una oportunidad de mirar atrás al genio de Richard Wagner desde sus comienzos y para conocer el genio que luego será con las óperas que compondrá en el futuro. You see that he's developing this world of, let's say, the leitmotif, and he's planting seeds within the overture of these ideas and emotions that are coming later in the opera.
Aquí está desarrollando el mundo del leitmotiv y en la apertura planta semillas de las emociones y de las ideas que luego se desarrollarán más adelante en la ópera. In a way, this piece is a lot more challenging than Tristan und Isolde. Podemos decir que esta ópera es más retante que Tristán und Isolde. It's more raw. Es más cruda. And the difficulty is that we know Wagner from Tristan und Isolde and Parsifal and The Ring, but the way we need to execute the music of Der Fliegende Holländer is much different. La dificultad está en el hecho de que conocemos a Wagner desde Tristán und Isolde, desde El Anillo, pero la manera en la que en el holandés tenemos que tocar la música es mucho más diferente. At this point in Wagner's life, he's looking in the past and looking in the future at the same time. En este momento de su vida, Wagner mira tanto al futuro como al pasado en el mismo momento. In a way, I think it's a perfect time to present this opera in Valencia. I think it's the most audience-friendly Wagner opera, actually. Creo que es el momento perfecto para presentar esta ópera de Wagner porque es muy amigable con el público. Bueno, no he dicho antes que en realidad Wagner, aunque hizo la ópera, diseñó la ópera en 3 actos, la hizo pensando en que se representara de una manera seguida. Es una ópera realmente mucho más breve que Rienzi, que fue larguísima, la primera representación duró 6 horas, a pesar de lo cual tuvo un gran éxito. Pero el caso es que en Dresde le impusieron hacer descansos y entonces retocó la versión para poder hacer descansos entre el primer y segundo acto y el segundo y el tercero. El tercero realmente es excesivamente corto para representarlo de esa manera. Luego Wagner retocó la orquestación. También en Dresde tuvo que bajar un tono la balada de Senta porque la soprano que le iba a cantar no podía cantarla en esa tonalidad. El caso es que ha habido varias versiones. Él fue retocando también la orquestación y la última creo que fue en 1860 y es la que se suele hacer hoy en día. Pero yo quería preguntarle al maestro Gaffigan por qué le gusta más la versión sin descanso, porque a veces se representa con descansos. The version without intermissions. Yes, why do you like it the most compared to the one with breaks? I think it works best without pauses for many reasons. Creo que la versión sin pausas funciona mucho mejor por distintas razones. I think in a way he was predicting Das Rheingold from the first opera of The Ring. Creo que de alguna manera predecía lo que iba a ser la serie del Anillo desde la primera ópera de esa serie. There are so many different styles within this 2 hours and 15 minutes that I think pauses, intermissions will only get in the way of the dramatic flow of the story. Hay tantos géneros diferentes en esas 2 horas y 15 minutos que creo que unas pausas solo interrumpirían el fluir dramático de la ópera. The most important thing is that the audience uses the restroom before the performance. Lo importante es que el público vaya al baño antes de entrar al teatro. And the orchestra musicians. Yeah. Y también los músicos. Bien, yo quería preguntar al señor Heinrich sobre el enfoque de la producción, que explique cómo se... Yo tuve la oportunidad de ver esa producción en París en 2022, creo que fue en 2022, de decorados monumentales, grandes estancias con grandes puertas. Me gustaría que nos explicaran la orientación de la producción. Could you please? I think I understood it. Very good. So let's first of all talk about the story, and then it's getting clearer. We have this young girl, which is, let's say, in kind of obsessive love to somebody who doesn't exist. She's in love to this Hollandaise who is a character from fairy tales, from old sagas, but who is
who's more or less representing the, I say always, the impossible. It's something which cannot happen. And suddenly, this impossible is standing in the living room, and everybody has to deal with it. There's no explication, there's no clearness who he is, from where he is coming from, why he is under that curse, why he is condemned to eternal life. It's never clear, and this is something we know all by experience, that exists only in operas and in fairy tales, but not in real life. En primer lugar, me gustaría aclarar unas cosas sobre la trama. Tenemos esta joven mujer, Senta, que está obsesionada y enamorada locamente de alguien que no existe, que es el holandés. Es un personaje de los cuentos, es un personaje de fantasía y representa lo imposible. Es algo que no puede no ocurrir, y este imposible en nuestra producción está ahí, en ese cuarto, y todos tenemos que relacionarnos con ello y no se puede evitar. Hay muchas cosas, muchos temas que no tienen explicación, por ejemplo, por qué es sujeto a esta maldición, por qué está condenado. Nunca este tema está claro, y es algo que todos sabemos que simplemente existe en los cuentos. So this center is part of let's say, of the society of a little village. We can as well say that society is a little narrow-minded, maybe, but that's not that important. What we want to show in this production, it's a real existing world, in a real existing room, in a kind of architecture we know from 19th century, which is still part of our reality. Senta es parte de una sociedad, de una aldea, y lo que queremos mostrar aquí es este mundo que existe dentro del cuarto, que se verá en el escenario, en una arquitectura que reconocemos muy bien porque es la arquitectura del siglo XIX que nos pertenece aún hoy en día. So we have a clear reality of a home with everything you need, with furniture, with paintwork at the wall, with the door, and an absolutely realistic situation, and then suddenly this impossible, strange character is standing in the door. Entonces, tenemos una realidad muy realista, tenemos una casa, muebles, una puerta, un piso, tenemos esta situación muy real, y de repente tenemos en la puerta un personaje que no existe, que es de fantasía. So in this character he's representing a completely opposite reality, which we split in theater often into the subconsciousness, which is represented by nature, by water, by the forest, by the sea. Entonces, este personaje representa una realidad completamente opuesta que solemos dividir y encontrar en lo que conocemos como el subconsciente, que está representado por el agua, el mar, la naturaleza y los bosques. So this Hollandaise tries to escape his reality and to come into society, and Senta wants to escape the society and wants to come in the other sphere. Entonces, el holandés quiere escaparse de su realidad para entrar en esa sociedad, y Senta al revés quiere salir de su sociedad para entrar en la realidad del holandés. So our idea is to have on stage the meeting point of these two energies. And there, I agree completely, no break, one energy flush, and we go one step further. We even don't close the curtain. We play the entire piece in this one set, which is vague between these two ways of living.
Nuestra idea entonces es encontrar este punto de encuentro entre estas dos realidades, estas dos energías, y estoy completamente de acuerdo con la elección de no tener pausas para no interrumpir ese flujo de energía. Tampoco vamos a bajar el telón porque queremos solamente una escenografía que sea ese punto de encuentro de esas dos maneras distintas de vivir. Yo quisiera insistir, quisiera preguntarle al señor Heinrich también, ¿qué es lo que más le interesa como dirección, desde el punto de vista de la dirección de escena, qué es lo que más le interesa de esta obra en concreto? Bueno, What are, in your Si le opinion, the parece bien most decirlo. interesting aspects when you direct the production? The most, in general, For you, for me, what do you it's, focus more on? For me, the most interesting in that work is always the encounter with acting people. So it's not that I come with a fixed concept and we have just to do it. We have to bring it alive, and we have to find the overlapping point between the character and the actor, and that's the biggest challenge. Para mí la parte más interesante siempre es encontrar a los cantantes y los actores y no llegar con una idea fija, un concepto fijo y no cambiarlo. Tenemos que dar vida a la ópera, hay que encontrar un punto en el que se puede solapar tanto el actor como el personaje. Yo creo que ese es el reto más grande. I come always to a very simple point. I want to believe what I see on stage. Yo quiero creerme lo que veo en el escenario. yo quería preguntarle al maestro Gaffigan, desde el punto de vista musical, ¿qué es lo que le parece más interesante de esta obra en concreto? From the music point of view, which is the most interesting part in your opinion? Of this particular opera? Yes. Yeah. For me, like I mentioned earlier, we're getting to see how Wagner became the man we knew at the end of his life. Como ya he mencionado, para mí es muy interesante ver cómo aquí vemos el Wagner que luego se convertirá en el hombre que todos conocen de los finales de su vida. So he's being extremely adventurous and revolutionary in some ways, but very traditional in other ways. Él ha sido muy valiente, muy revolucionario por algunas cosas, pero a la misma vez ha sido muy tradicional. But I adore Wagner's way of looking at drama and human beings. I think he gets it, I would say, overall, by the end of his life, as well as someone like Shakespeare did, actually, and that's a pretty big statement. Me encanta la manera en que Wagner mira al drama y a los seres humanos y cómo en general los entiende al igual que al final de su vida, al igual que por ejemplo hizo Shakespeare. Very few individuals could bring life to a character through music like Wagner can. Muy pocas personas pueden dar vida a unos personajes como ha podido hacer Wagner. And I think this piece is the beginning of Wagner as we know it. Creo que esta ópera es el comienzo del Wagner que todos conocemos. I think it has a very autobiographic side. Yeah. That piece, that's something quite important because a part of the story happened really. Creo que hay un aspecto muy autobiográfico en esta ópera, es un aspecto muy importante, además del hecho de que la historia en realidad sí que ha ocurrido. So that this little village where the story is happening, Sandvike, is really existing in Norway, and Wagner, escaping from Riga, landed there. Esta aldea Sandvike existe de verdad en Noruega y Wagner llegó ahí escapando de Riga. And I think it's not only the basic theme and the basic subject of Wagner's later
oeuvre, he was in his life, he saw his position always outside of society, far outside of society, and I think there the starting point is Fliegende Holländer. Creo que no tiene que ver solamente con el tema de la ópera, sino también con el hecho de que él siempre se ha visto como un poco fuera de la sociedad en la que vivía, y creo que justo el holandés errante es ese punto de partida. Quería preguntarle al maestro Gaffigan de nuevo sobre la dificultad de conseguir los cantantes adecuados en las óperas de Wagner, porque realmente tiene unas tesituras algo difíciles, agudos, y al mismo tiempo, en el caso del holandés o en el caso de Senta, son cantantes que necesitan unas condiciones muy especiales. ¿Cuesta mucho conseguir los cantantes adecuados para representar una obra como esta? So about the difficulty Of the voices. of the voices in the case of Senta, which needs who needs like special conditions, is it difficult to find like the perfect voices for these operas, and for this opera in special? Yeah, Wagner singers are very hard to find, the good ones. Es muy difícil encontrar los cantantes perfectos para Wagner. The big misconception is that they just need to sing loud, and that's not true at all. Siempre se cree que simplemente tienen que cantar muy alto, pero eso no es verdad. Or they need to be very large. And O that's not tienen always que true. ser muy grandes. The truth is, the singer needs certain types of overtones to their voice. There needs to be something spinning in their voice that could carry it over a large orchestra. La verdad es que lo que el cantante necesita es la capacidad de poder como sobrastar una orquesta tan grande. They need wonderful diction that can make the German language beautiful, because often it could sound very harsh. And I think the truth is, the greatest Wagner singers make it beautiful. Se necesita también una muy buena dicción y tienen que hacer que el alemán como idioma suene bello, porque es verdad que es un idioma bastante duro, y creo que los buenos cantantes wagnerianos saben hacerlo. I think the danger with these singers, their careers will not last very long if they just sing Wagner. Creo que el peligro aquí está en el hecho de que si los cantantes solo cantan Wagner, su carrera profesional no va a durar mucho. The wonderful ones continue singing Verdi and even sometimes Mozart. Los grandes siguen cantando, por ejemplo, Verdi o Mozart. But sometimes when you go too far in that direction, there's no turning back. Pero a veces si nos alejamos demasiado, no hay punto de retorno. We're lucky to have an extraordinary cast and extraordinary human beings and actors. It's rare in a piece like this to have such good quality people. I would say Nicholas Brownlee, our Fliegende Holländer, has one of the loudest instruments on the planet. However, he's also a wonderful human being and a great actor. Tenemos la suerte de trabajar con un reparto fantástico, con grandes actores y grandes seres humanos. Es rara la oportunidad de encontrar un reparto como este y tener personas de calidad. Nicholas Brownlee, nuestro holandés errante, creo que tenga uno de los instrumentos que suenan más altos en todo el mundo, y a pesar de ello sí que es un muy buen ser humano y un gran actor. But it's my job in Les Arts, in this beautiful opera house, to balance the orchestra. And this orchestra loves to play loud also. So I have a very big job in this production to keep them calm. Mi trabajo aquí en Les Arts, en este fantástico teatro, es encontrar también el equilibrio con la orquesta, a la que le encanta tocar muy alto. Entonces también tengo que trabajar duro para que se calmen.
Yo quisiera preguntarle al señor Heinrich, siempre tengo la sensación de que en las óperas de Wagner hay una gran dificultad para el director de escena porque hay muchos espacios muy largos, con largos parlamentos en los que no hay acción. Y realmente esto es una dificultad porque hay que de alguna manera llenar ese espacio. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del director de escena? I've always thought that in Wagner's operas there is a difficult part, which is the fact of having some spaces where there is no action, nothing happens. So is it hard to fill that space and those moments? No, not at all. It's always happening things. It's we are far away from, I could say, in a lot of operas of Rossini, there are arias, duetto, ensembles where nothing is happening and it's just amazing music. No, para nada. Aquí siempre pasa algo. Estamos muy lejos de óperas como las de Rossini, en la que hay muchas arias y duetos en las que es verdad que no pasa nada. In that particular piece, there's constantly the story is going on, and the big scenes, for example, between Senta and Erik, it's a couple battle, and that's it's highly dramatic and amazing what's happening. Aquí la historia siempre se está desarrollando, siempre sigue y hay escenas muy grandes, por ejemplo, entre Erik y Senta es una verdadera pelea de pareja, casi una batalla, y que es muy dramática y es fantástico lo que ocurre en el escenario. And that's really a special thing in all Wagner operas because he wrote the text. And that makes it so different to other composers. Es muy especial este tema, este punto en todas las óperas de Wagner porque ha sido él el quien ha escrito el texto y lo rinde muy especial de las óperas de otros compositores. You have in the biggest masterpieces of Rossini, of Verdi, of Puccini, of Mozart, sometimes you have 10 minutes of music and one sentence, and it's repeating and repeating and repeating, and it's just the story doesn't go on. And in Wagner, there is nothing repeated. It's going on. It's like Shakespeare. It's constantly going on. En grandes obras maestras, como por ejemplo en Mozart, en Puccini y Rossini, hay 10 minutos de música en la que se repite solamente una frase, mientras que aquí, a diferencia de esas obras donde la historia no sigue, no hay repeticiones, al igual que Shakespeare, siempre hay algo que ocurre. And so I think in this case, this Hollander is a revolutionary starting point for a new type of opera. Por lo tanto, creo que aquí en el holandés errante tenemos un punto de partida revolucionario para un nuevo tipo de ópera. Sí, no, evidentemente hay mucha más acción que no, o está la acción más concentrada que en otras óperas de Wagner, pero yo me refería, por ejemplo, en la tetralogía hay momentos en que hay muy largos parlamentos sin ninguna acción. No. No worries. Yes, here the action is much more concentrated, but for example, in the Ring trilogy, there are some moments where there is no action. Yes, there's, if I take my favorite moment, the first encounter of Hollandaise and Senta. They meet the first time, and both are entirely in their dreams, in their desires, in their expectations for this encounter, and it takes a long time before they come together. But they see each other, they follow their own line, they try to get a link to each other. It's wow, it's really, it's great. Sí, mi momento favorito es el momento del encuentro entre el holandés y Senta. Es la primera vez en la que se ven y los dos están completamente capturados por el sueño, el deseo y las expectaciones que tienen sobre ese momento y
se tarda mucho hasta que ellos estén verdaderamente juntos, pero se ven, aunque se tarda mucho, es verdad que se ven el uno al otro y siguen esa línea y intentan encontrarse y es muy, muy emocionante. Quisiera preguntar al maestro Gaffigan cómo ha sido el trabajo con el equipo de Les Arts para el holandés. Una obra nueva para la orquesta, para el coro no, pero para la orquesta sí. For the orchestra, it's new, and what was my job in doing. Yeah, how was working with the So team too. for me, the challenge of this is I've said over the past few days in interviews, it's like training for a marathon. Para mí el reto, ya lo he dicho en varias entrevistas, esto ha sido como entrenar para una maratón. For me, conducting for 2 hours and a half is not a big deal because I love my job and it's not tiring, it's invigorating. Para mí, dirigir durante 2 horas y media no es un problema, no es difícil porque me encanta mi trabajo y no es cansino, todo lo contrario. But for the musicians who need to pace themselves, you can't give it all in the overture, otherwise you're going to die. Pero para los músicos que necesitan encontrar su ritmo no pueden darlo todo justo al principio porque si no al final se mueren. Wagner was not yet sensitive to the musicians' struggle throughout the opera, how much energy it takes to play. Wagner todavía no era tan sensible hacia los músicos y esa dificultad de tener que poner tanta energía en sus óperas. And the danger is that every bar of music is so wonderful, you want to give your all. El peligro está en el hecho de que cada línea de la partitura es tan fantástica que quieres darlo todo. So what I had to do differently this time was get them training for the final product. So for example, yesterday was the first time we went from the beginning to the end of the opera without stopping. Entonces lo que he tenido que hacer de manera distinta ha sido entrenarles para poder luego sacar el producto finalizado. Ayer, por ejemplo, fue la primera vez en la que ensayamos toda la ópera del comienzo hasta el final sin pausas. The 3 staging rehearsals I had to pace like you would train for a marathon. So the first day we did the first half of the opera, gradually fixing things. The second day of rehearsals with the stage, we did the second half of the opera. The third rehearsal, we did the whole opera, but with breaks in between. So I guess my job was not just as a musician and a conductor, but a physical trainer. En los 3 ensayos en el escenario que hemos tenido, he tenido que marcar el ritmo. El primer día hemos ensayado la primera mitad, también con pausas para encontrar el ritmo adecuado. El segundo día, la segunda mitad. Y durante el tercer ensayo hemos hecho toda la ópera, hemos ensayado toda la ópera, pero con pausas. Por lo tanto, aquí creo que mi trabajo no ha sido solamente el de músico y director musical, sino también el de un entrenador. Sí, yo quería preguntar también al señor Heinrich sobre el trabajo con el equipo de Les Arts en esta producción. Su impresión del trabajo con el equipo de Les Arts de esta casa. How was working with the team of Les Arts? Wonderful. Maravilloso. Wonderful. Extremely professional, extremely polite, nice, charming. It cannot be better. You can come back anytime. Ha sido fantástico y cuando quiere puede volver. El señor Heinrich ha trabajado también en Madrid, Barcelona, Sevilla y ahora en Valencia. Creo que conoce estos teatros en España y no sé si ve muchas diferencias entre unos y otros o qué le parecen. El Teatro Real, el Liceo, la Maestranza. Have you noted any differences among the theaters you have worked in Spain? No, not really. But it's generally extremely high level of professionalism, and the thing which I miss in a lot of other countries, especially in my country, here I have the impression people love their work
and they try to do it as good as possible for themselves, for their own satisfaction. And that's something unique. No he notado mucha diferencia. En general sí que hay un gran nivel y son todos muy profesionales. Es algo que sí que echo de menos en otros países, por ejemplo en mi país. Aquí creo que la gente trabaja con mucho amor, con mucha devoción y lo hacen lo mejor que pueden, pero para ellos, por sus logros personales, sí creo que es algo único. And I think it's the same in your work. The most amazing in our work is the last 5%. To come from 95% to 100%. To build up the first 95% is somehow it's just work. But it's the job. But then to get the last... The magic. Yes, that's the most challenging. And if you have a crew, they follow and they love to come to the highest point. They love to stand on the border here and make one step more. And in this case, I feel extremely well here. Creo que como en el trabajo del maestro, lo más fantástico es el último 5%, ese del 95% al 100%. Y ese primero 95% es solo trabajo. Y luego la magia, la energía pura sí que ocurre en ese último 5%, es la parte más retante. Y si tienes un verdadero equipo, ellos te siguen, aman lo que hacen y sí que quieren llegar al punto más alto. A mí me gustaría que el maestro Gaffigan explicara por qué ha elegido Die Walküre como próximo título wagneriano, qué es lo que va a hacer en Santa Fe, y también si tiene previsto en algún momento hacerlo aquí. No, Okay. Why did you choose Valkyrie to represent it in Santa Fe, and if you think you will also do it here? Oh. So, Valkyrie, in my opinion, is one of those perfect operas. It's without chorus, which one feels is missing the chorus, but it's a perfect opera in my opinion. It's one of the top 5 operas of my world. Valkyria, en mi opinión, es la ópera perfecta. No hay coro, sí que se nota que no hay coro, se le echa un poco de menos, pero sigo pensando que es una ópera perfecta. Está en mi top 5 de óperas de mi mundo. Okay, so how do I start this? So I was supposed to do Valkyrie in the COVID time, and it got canceled where I was supposed to do it. And of course, I think this house should have a ring cycle again. And I think the problem with a ring cycle is it costs a lot of money. La verdad es que tenía que dirigir esta ópera durante la época del COVID, pero se canceló. Y, por supuesto, creo que Les Arts debería tener otra vez el anillo, pero la verdad es que cuesta mucho dinero, ese es el problema. It's rare these days to do one title of the ring cycle alone, and unfortunately, outside of Germany, in Austria. Well, yeah, maybe. Es raro ver solamente un título del anillo que se represente y eso pasa desafortunadamente. Es verdad que, por ejemplo, en Alemania sí que pasa. I think Valencia deserves another ring cycle. Creo que Valencia sí se merece otra serie del anillo. Because the only one that happened was at the very beginning of its birth as an opera house. Porque la que sí se representó fue justo al principio del nacimiento de Les Arts. All I know is that I am coming back with a very interesting title next season. It's not Valkyria, but I would love to do Valkyria here one day. Lo que sé es que sí que volveré con otro título
muy interesante la temporada que viene. No es Valkyrie, pero sí que va a ser muy interesante igualmente. Y no nos lo puede decir, supongo. Can you say it? No nos lo puede I'm decir. not Can you allowed. I spoiler? think it's Jesus here. I think I'm not allowed to say. It's being announced soon. It's a very No se puede decir, pero se va a anunciar pronto. No hay Bueno, yo spoilers. sí que quería decir en relación con lo que ha dicho, que efectivamente no es muy frecuente hacer aisladamente un título de la tetralogía, del anillo, pero la Valquiria quizá es la que más se representa aisladamente, porque es la que tiene, y incluso muchas veces en versión de concierto. Quería preguntarle al maestro si él piensa hacer el ciclo completo en Santa Fe o en algún otro sitio, o de momento se va a quedar en Valkyrie. It's true that Valkyria is usually the title that is represented alone the concert. most. Yes, if you're thinking about directing the whole cycle or, in Santa Fe or another place, or are you just staying with Valkyrie? For me, for now, it's just Valkyrie in Santa Fe for the same reason. They don't have the funding. In America, it's all private funding. And this can be good and this can be bad, as we're experiencing in the world right now. In Berlin, we're having big troubles with government funding, and it's a cultural capital of the world. In America, it's all private funding. One person can save the day, and this is also very dangerous. And it costs a lot of money to do a ring cycle. I would do it in the right, under the right conditions and with the right patrons backing the institution. Para mí, como ya he dicho, pienso hacer Valkyrie solamente en Santa Fe por el mismo problema. No hay muchos fondos y en Estados Unidos los fondos para la ópera son todos privados y eso puede ser malo y a la vez puede ser bueno. En Berlín, por ejemplo, estamos teniendo muchos problemas con los fondos del gobierno, a pesar de que Berlín sea una capital cultural. En Estados Unidos, como hemos dicho, son todos fondos privados y una sola persona nos puede salvar la vida, pero a la vez puede ser muy peligroso. Ya he dicho que el anillo cuesta mucho para producirlo, y quiero hacerlo con las condiciones correctas y más justas y con el respaldo de las instituciones. One thing I will say about the ring cycle, I don't know if you feel the same. When a ring cycle is done in a city, it attracts a lot of tourism. It attracts a lot of music lovers, and they come to the city. So if the city looks at it as an opportunity, it could be a win-win for tourism, for culture. People these days love long, let's say, we all binge watch Netflix now, you know. Nobody watches one episode anymore. So we have the patience for the ring cycle now, after COVID. We need something like that. And I think it's a very interesting opportunity to do something like the ring cycle. Quiero también decir que cuando el ciclo del anillo se realiza en una ciudad, atrae muchísimo turismo, atrae muchos amantes de la música, y si una ciudad mira a esa ópera, a esa serie como una oportunidad, es verdad que gana tanto la ópera como la ciudad en sí, porque atrae turismo y también gana la cultura. Las personas hoy en día les gusta mirar mucho, por ejemplo, todos miramos muchísimo Netflix, no miramos solamente un capítulo, y creo que hoy en día sí que tenemos la paciencia, sobre todo después del COVID, de poder ver esa ópera. Creo que lo necesitamos y además opino que es una oportunidad muy interesante de poder producir una ópera de este tipo. It is like that in Germany as well. Yeah. Yeah. If there's a ring cycle, it's difficult to get a hotel room, and it's a magnet. It becomes a happening. Yes. Yo, antes de dar la palabra al público, sí que quisiera preguntar al maestro Gaffigan su visión de estos 4 años
esas 4 temporadas en Valencia. What is my image of the public and after all the, Un balance. Yeah, like your opinion of your work here during these 4 years. Yeah, I think we've accomplished a lot in 4 years. We've made incredible hires within the orchestra, and the surprising aspect was we've taken a lot of young Spanish musicians into the orchestra, not because we were told to take Spanish musicians, but because they were the best in the audition process. Creo que hemos logrado muchísimas cosas en estos 4 años. Hemos contratado a muchísimos músicos en la orquesta y el aspecto sorprendente es que hemos contratado muchísimos jóvenes españoles, muchos músicos jóvenes españoles, y no porque nos lo hubieran dicho, sino simplemente porque eran los mejores. And this is wonderful for Valencia, the region, including 2 of those young musicians, 3 are Valencian, are from Valenciana. They're Valenciana. They're from this region, and it started out as an orchestra where Maestro Lorne Mazel and was said you. He chose the people for this orchestra, and it was very diverse. Maybe the least Spanish orchestra in Spain, and now we're finding that it's becoming more Spanish, but maintaining the high level, if not continuing to go higher. Es maravilloso el hecho de que muchos son de Valencia, 3 justo son valencianos, vienen de la comunidad valenciana, y cuando empezamos a crear esta orquesta, el maestro de esa época eligió a algunas personas, les dijo tú y tú, y creó una orquesta muy diversa, la orquesta menos española de Les Arts, y hoy en día sí que es una orquesta mucho más española, pero sigue teniendo un altísimo nivel, incluso va a ir a por más. I'm very proud that we did titles like Wozzeck and Tristan and Isolde and Pique Dame, maybe not the standard repertoire that people expected all the time. This was important to diversify the repertoire. Estoy muy orgulloso de haber elegido títulos menos comunes como Wozzeck o el Tristano und Isolde, e igual no son títulos que se encuentran en un repertorio más estándar, pero creo que también es importante diversificarlo. I look at my time I love this orchestra, and it was never a plan to leave so early, but sometimes things happen in life, and the truth of the matter is that I think my country, the United States, needs me to come back. And I need to go back more than ever because I feel there are big changes happening that are very difficult, let's say, for culture. And I feel the pull to spend more time in the United States. Now that I'm 45 years old, I've been living in Europe for the last 2 decades, and I think it's time for me to return to the US. Me encanta esta orquesta, no planeaba volver a Estados Unidos tan pronto, pero a veces hay cosas que ocurren en la vida y es verdad que creo que Estados Unidos me llama, me necesita, y porque creo que ahora mismo está ocurriendo un cambio tan importante en mi país, la cultura está viviendo tiempos tan difíciles que sí que me necesita, siento que me está llamando, y ahora con 45 años, habiendo vivido durante los últimos 20 aquí en Europa, creo que sí que es la hora de volver a mi país. I fell in love with this place and the public. I think the public loves good music and good opera. And we feel them on stage and in the fosso. We feel the energy of the public, and it's highly unusual to have a public so behind us, like a great football club. And I know it's wonderful, and I feel there will always be a place in my heart for Valencia, and I'll return
whether I'm returning for an opera, a grand title of opera or a concert, or to go to the Rusafa market, I am coming back to Valencia. Me he enamorado de esa ciudad y de su público. Creo que es un público que ama y a que le encanta la buena música y la ópera. Y nosotros en el escenario, en el foso, sí que lo sentimos. Sentimos esa energía del público y es difícil encontrar un público así. Es como un club de fútbol. Creo que es algo impresionante y Valencia siempre tendrá un lugar en mi corazón. Ya tengo planeado volver, tanto no importa si es para ópera o para concierto o para volver al mercado de Ruzafa, seguramente voy a volver. Bueno, pues esperamos seguir teniendo al maestro aquí con mucha frecuencia. Esperamos. Yo creo que ya es el momento en que quien quiera intervenir del público, si hay alguna pregunta. Quería hacerle una pregunta. Bueno, Micrófono. Quería hacerle una pregunta al maestro Gaffigan. Bueno, en primer lugar, agradecerle estos años que ha estado con nosotros. Hemos disfrutado mucho de él. Entendemos que haya otras personas en otros lugares que quieran disfrutar también de él y de su trabajo. Y felicitarle por efectivamente algunas óperas con las que realmente nos ha sorprendido, como Wojciech, que considero que fue algo totalmente sorpresivo para mí, maravilloso. Y quería preguntarle sobre si tiene esa espinita clavada, esa ópera que no pudo llegar a hacer, pero que la tuvo en mente y que al final no ha podido ser, y que, bueno, quizá en un futuro igual vuelva con ella. Yes. Well, he thanks you for all of these years here, and he asks if there is one opera that you have thought you wanted to do here, but you couldn't. Yes, yeah, that's what I understood. For me, there are three titles that I would have loved to do here. One is Pelléas et Mélisande. Pelléas et Mélisande is some of the most beautiful music and poetry ever written together. And it's very overwhelming, but it needs to be done in the proper way. I don't know if I will pronounce it right. Pelléas et Pelléas et Mélisande. Mélisande. Okay. Hay tres títulos que sí que me hubiera This is gustado. one of the three titles. Me hubiera gustado dirigir aquí. Uno es Pelléas de Mélisande. Pelléas et Mélisande. Eso. Creo que es una, Debussy. es una de las músicas y también de la poesía más bella nunca escrita. Es abrumador y creo que hay que poder dirigirla y producirla con las justas condiciones. Another one is La Fanciulla del West of Puccini, which was premiered, I believe, in 1910 or 1911 in New York City. It is Puccini's last, well, it is his second to last opera. And he wrote it for himself. So there's no grand arias. You might argue the tenor aria at the end, but it's through composed like a Wagner opera. And Puccini wrote this just for himself. He didn't need to impress anyone, and it's an extraordinary piece of music. La otra es La Fanciulla del West de Puccini y es su penúltima ópera y la escribió para él, no para su público, entonces no hay estas grandes áreas y es muy similar a las óperas de Wagner, diría, porque, como he dicho, Wagner la escribió para él y tiene una gran energía. And lastly is Valkyrie. La última es Valkyria. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta al maestro Gaffigan. Bueno, muchísimas gracias por todo el tiempo que has estado aquí trabajando con la casa. Normalmente, bueno, supongo que Wagner muchas veces tiene dos extremos, ¿no? Gente que le encanta Wagner y gente que odia Wagner o que no lo aguanta. Yo estoy en el extremo de los que me encantan, ¿no? Entonces, una de las sensaciones que puedo tener muchas veces cuando voy a ver Wagner es que
hay una sensación un poco como envolvente con la música, pero una cosa muy diferente a otros compositores, que es bastante obvio, ¿no? Como que entras en una especie de bucle y entonces te puedes tirar 3 o 4 horas, como que pasa con las óperas, un poco como una especie de oleaje, ¿no? De musical. ¿Podrías darnos algunos detalles de por qué pasa esto a nivel musical? O sea, ¿qué tipo de escritura tiene Wagner por el que nos encontramos muchas veces estas situaciones, esas frases que no acaban, todo el tema del arte total, que muchas veces lo comentaos, ¿no? Esta línea que estáis comentando ambos, una línea conductual en la que no parece que haya siempre cosas pasando, pero no hay vuelta atrás, ¿no? Como una línea. ¿Por qué pasa esto a nivel musical? So, she There are the said, people that like it and the people and that on dislike. hate, Yeah. she particularly like a lot Wagner. And she asked why with Wagner's music you come into like this loop that lets you listen to it for 4 hours without being tired, which are the details and the kind of writings that Wagner has that allows this. I don't know if you agree. I think listening and experiencing Wagner is very similar to meditation. You need to turn off in some ways to experience this music. I think if you're looking at your phone and it's not possible to go into this world. Creo que escuchar y vivir la música de Wagner es muy similar a la meditación. Y si escuchamos a Wagner o vemos Wagner mientras miramos al móvil, por ejemplo, es imposible entrar en su mundo. I believe that Wagner and Bruckner get a very bad reputation because people are not willing to sit still. Creo que Wagner y Bruckner tienen una reputación muy mala porque la gente no puede quedarse quieta sentada. If you allow the music that Wagner writes in and you shut off, you will be hooked. You will enjoy it, and you'll be able to sit there for 4 hours or for however long and not notice it's been 4 hours. Si permites a la música de Wagner entrar y apagas tu cerebro completamente, sí que vas a poder gozarle, vas a poder quedarte sentado durante 4 horas sin notar que han pasado 4 horas. If you're expecting to see a circus, you go to the circus. If you're expecting to see a football match, you go to a football match. I think in the case of going to the opera to hear Parsifal, I think you need to be mentally prepared to turn off your worries and I just think shut off the noise and then enjoy the acoustic of the space, enjoy the language, enjoy the sounds you're hearing. It's an extraordinary opportunity, and I think a lot of people are not willing to shut off. Si te esperas un circo, vas al circo. Si te esperas ver un partido de fútbol, vas a ver un partido de fútbol. Y la gente que va a la ópera creo que tiene que estar preparada también mentalmente para poder apagar sus preocupaciones, y si se logra apagar ese ruido, vamos a gozar completamente de la acústica, del lenguaje y del sonido, y es una oportunidad maravillosa, pero creo que sí que igual no hay suficientes personas que hoy en día están preparadas para poder apagar completamente el cerebro en ese momento. I completely agree with you, and I think that's the reason to go to the theater, Right. really to see the performance. If Parsifal is for me as well the best example. If you are at home and you put the CD and you want to hear the prelude of Act 2, Right. it's great, it's fine. Yeah. But if you are in the theater and you have to stand the entire first act and you have to sit there 1 hour and 15 minutes and nothing is going on, and then you come to the second act, it's Right. wow. Yeah. It's and it's part of the architecture of that Right. compositions. Yeah, exactly. And it's as well. At home, I cannot hear a Bruckner symphony. No. No, I stand up and get a glass of wine, and okay, I see some dirt, and and you have to go to the concert and switch off everything else, and you're there, and it's getting dark, and you're in this world. Right. And that's a magic moment, and I think we in opera we can produce those magic moments which are so rich. So, And
we need it more than ever. Yeah. Estoy completamente de acuerdo. Creo que por eso hay que ir a teatro, hay que ir a ver la ópera y las representaciones, porque, por ejemplo, si estamos en nuestra casa y nos ponemos el CD de una ópera y simplemente queremos ver el segundo acto, bueno, eso está bien, pero sí que es verdad que es una experiencia completamente distinta ir a la ópera, porque eso es parte de la arquitectura, de la composición de la obra. Por ejemplo, yo también cuando estoy en casa y quiero ver una sinfonía de Bruckner, no puedo estar quieto, voy a cogerme un vaso de vino, luego voy al baño, etc. Por eso hay que ir a los conciertos, hay que ir a la ópera, es una oportunidad que se nos ofrece y es un momento mágico, y es justo aquí lo que tenemos que hacer y que podemos hacer y ahora mismo lo necesitamos más que nunca. ¿Alguna pregunta o intervención más? Allí. Gracias. Para el director de escena. Se produce en la escenografía del holandés un contraste radical, absolutamente radical, entre el mundo real que representa la habitación de Senta, donde ella con las hilanderas está trabajando, hilando, y el mundo fantasmagórico que se nos muestra al abrir la puerta. Nada, que nos hable un poco de ese contraste tan radical que existe en la escenografía. So in the set of this production there is a radical contrast between the real world of Senta, where she works with her the people of her village, and the ghost world that we have just outside of the door. Can you please talk about this contrast of these two worlds? Well, it's these worlds inside the walls. It's a protected and a very safe environment. It's somehow as well you're cornered in that situation. Este mundo dentro de la habitación es un entorno protegido y seguro. The other aspect is somehow fascinating, but it's not possible to live there. So if you take that situation, you open the door and it's not going on the beach. It's directly behind the door. The ocean is starting. So it's another reality. It's another sphere of life, and it's a kind of danger. It's a risk to go there. And Senta, she is willing to take that risk. She is in the situation, I open the door and I jump out. Whatever will happen. But this is not the common reality of people inside. They are, I think for everybody else, this door, they know not exactly what is behind, but it's something of Pandora's box. El otro aspecto, podríamos decir que es como fascinante, pero no es posible vivir en ese mundo. Entonces abrimos esa puerta y no es que haya una playa, estamos directamente dentro del océano. Y es otra realidad, otra esfera de vida, y es un riesgo, es un peligro, y Senta quiere coger ese riesgo y quiere saltar más allá y saber qué va a ocurrir. Esto creo que también todos los otros personajes saben que hay algo más allá de esa puerta, pero no quieren coger ese riesgo, y tenemos como una similitud con la caja de Pandora. So we are not able to live outside of this protected bowl, except we have some tools. We cannot live on the ocean, except we have a boat, we have a big ship, which is another protecting kind of bourgeoisie. Entonces no podemos vivir fuera de esta burbuja en la que estamos protegidos, a menos que no tengamos unos instrumentos, como por ejemplo puede ser el buque u otros instrumentos que no nos puedan proteger.
What is, for me, a nice and a charming detail, you see there this paintwork on the back, and I think that's something of desire to nature. So everybody has, it is a bunch of flowers on the table. It is an aquarium or a dog or a little garden or something, but nature in the sense of controllable, of domestication, of a decorative way to see it. It has nothing to do with the wildness and the uncontrollable. Para mí, por ejemplo, ese detalle que vemos, esa pintura del mar, es algo que representa el deseo de la naturaleza que todos tenemos. Puede ser un jarrón con flores, un acuario, un jardín o incluso una mascota. Pero es ese sentido de naturaleza que domesticamos, que controlamos y que es una naturaleza decorativa y no es la verdadera esencia de la naturaleza. And this is something which is which got somehow lost in our reality. If, for example, another element, the forest, the jungle, we don't know it. Everything what we know by forest is cultivated. Forest is something which doesn't exist anymore. The sea. And the violence of the sea, you are in Valencia, you are quite exposed to that. I think you know what we are talking about. Eso es algo que en nuestra realidad hoy en día se pierde. También hay otro elemento, por ejemplo, los bosques, la jungla, en realidad no los conocemos, solamente los conocemos como algo cultivado. Pero que los bosques como tal, en realidad, hoy en día no los conocemos. También tenemos el aspecto más salvaje del agua y del mar, y aquí en Valencia sí que estáis más expuestos al mar, entonces igual sí que sabéis un poco más de qué hablo. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bueno, pues si no hay ninguna más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you for doing this. Thank you for your time. Thank you.